¿Sabía usted que al menos el 30% de la población adulta sufre algún tipo de dolor muscular crónico? Bueno, esto principalmente provocado por el estrés, lo que puede generar alteraciones musculares que intensifican la percepción del dolor y además afectan también la calidad de vida, sin duda. ¿Cómo podemos abordar esto? Bueno, para analizar este tema ya estamos junto a Daniela Cuadra, directora médica de la Clínica Recuperación de Lesiones. ¿Cómo está? Muy buenos días, muy buenas tardes ya, gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Comencemos hablando de esta relación entre el estrés crónico y el dolor muscular crónico y hagamos primero una definición, quizás para entender bien de qué estamos hablando. Mira, el estrés crónico se debe a unos estímulos permanentes que tiene una persona que son nocivos hacia su salud mental, pero que están de manera persistente en el tiempo, o intermitente pero recurrente. Y es una situación en la que la persona o el paciente no puede adaptarse. Como no tiene esa adaptación al estrés, incurre en este estrés crónico, ¿ya? En el que se empieza a producir un efecto deleterio en la salud de manera lenta y progresiva. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que una persona no se adapte y esto ya pueda ser calificado efectivamente como crónico? No hay un tiempo estrictamente definido. ¿O cuál es el carácter más bien o el elemento que le da ese? El elemento es que ya no hay adaptación, que el paciente en verdad ya no lo pasa a ser parte de su vida, ese estrés. Y incluso muchas veces no saben las personas que lo tienen. Simplemente ya están viviendo en esa situación de manera habitual o ya tratan incluso de dejar de verlo, no lo asumen como tal. Es un problema que se genera y que no pueden solucionar en el tiempo o que no altera su entorno también en el que se trabaja, donde se mueve, con la familia, etc. ¿Cómo podemos identificarlo rápidamente? Uno, por ejemplo, si tengo alguna sensación, algún síntoma que me pueda indicar. El estrés se manifiesta con algunas señales que son las primeras que nos puede dar. La primera sería, por ejemplo, perder el patrón de dormir, en el que te está costando quedarte dormido o que tu sueño se ve interrumpido en la noche. También en patrones como de que te puedas levantar demasiado temprano, gente que se despierta muy temprano en la madrugada y después no puede volverse a quedar dormida. También cosas físicas en las que se sienten mal, se sienten decaídos, se sienten fatigados, se sienten poco alegres. También los síntomas depresivos pueden ser una alusión a que están sometidos en estrés crónico y también los dolores musculares o los dolores corporales. Ahora hablemos de eso mismo, de este dolor muscular crónico que estaría asociado entonces, no sé si como una causa principal al estrés. Mira, el estrés propiamente tal es una situación fisiológica en la que se ve enfrentado el cuerpo a un estímulo y ese estímulo genera en el cuerpo una respuesta. Y esa respuesta es física, es una respuesta en la que el sistema nervioso autónomo da una señal de alerta y esa señal pone al cuerpo en sobreaviso de que está en una situación de peligro. Al estar en situación de peligro se liberan ciertas hormonas, ya por ejemplo la adrenalina y el cortisol, que son hormonas que te mantienen alerta y listo como para la huida, ¿ya? En ese sentido, el cuerpo cambia un poco su configuración basal y aumenta el tono muscular, aumenta la velocidad de respuesta, por ejemplo, de los tendones, de los ligamentos, como para prepararse para una salida, una correr, por ejemplo, arrancar. Y también predispone a la mente a eso. Entonces hace un poco más de concentración a ciertas áreas, por ejemplo visuales, pues que no veas algo que está pasando o no percibas unas situaciones, sino que percibes más otras. Entonces se hace una respuesta física en la cual el cuerpo está en alerta. Y al estar en esa alerta permanente se producen algunas alteraciones, porque el sistema se retroalimenta de eso y genera una vía en la que se manifiesta este estrés. Entonces, como una respuesta aprendida. El cuerpo aprende a estar estresado. Entonces, claro, cualquier situación que crea el sistema de que está asociada al peligro, genera esta respuesta. Puede ser cualquier cosa. Cuando una persona ya tiene esa adaptación del estrés, cualquier cosa puede gatillarlo. Puede ser que inicialmente haya sido un estrés muy grande, algo muy terrible que haya pasado, pero después va a ser ante cualquier cosa. Incluso, por ejemplo, que no encuentra la ropa que de la lavadora, que el perro rompió algo, que se llegó tarde al trabajo, que los niños se están peleando, cualquier cosa. Puede ser que gatille esta misma vía y genere esta respuesta hormonal y genere esta respuesta emocional que va a alterar el estado basal en el que se encuentra el cuerpo. Y en ese sentido, cuando están los músculos en este sobreaviso, no funcionan bien. Los músculos se ponen con un tono muscular aumentado, la postura corporal cambia, el rango articular se ve alterado y eso si lo vamos sumando en el tiempo, que ya no es una vez, sino que es varias veces o varias veces en el día, es más posible que tengas lesiones.
Eso también quería abordar. Bueno, ¿cómo primero se logra que los receptores se vean alterados aquí para los receptores del dolor finalmente? Es que más que los receptores del dolor, porque el dolor no es una cosa solamente física. El dolor es una percepción del cuerpo ante una agresión, ¿ya? Es una interpretación, y esa interpretación tiene una parte que es emocional, una parte conductual y una parte que es física. Porque una persona que está expuesta al mismo estímulo doloroso lo percibe diferente, una de otra. Y eso es por la manera que tiene de procesar el dolor. Claro, se habla mucho de que uno tiene el umbral del dolor. Exacto. Un poco más alto, más bajo, quizás. Sí. ¿Es real entonces? Es real, porque cada persona percibe el dolor de manera diferente, porque no es solo lo que lo ocasiona, sino que es mi manera de interpretarlo. Y en esa es la parte donde tenemos que trabajar, porque no podemos alterar el dolor mismo que está ocasionando el problema. Incluso, ya cuando estamos hablando de estrés crónico y lesiones crónicas o dolor crónico, muchas veces el estímulo doloroso ya no existe. Ya fue, se pasó. Sin embargo, el sistema aprendió y eso que aprendió lo sigue interpretando como dolor. Porque a nivel de procesamiento central es donde se está interpretando cualquier señal como dolor. Claro. Me parece muy interesante, claro, porque tiene este componente también como que queda el reflejo quizás en la sensación de que uno percibe. Es una respuesta automática. Este dolor, claro. Es como una respuesta automática. Ahora, ¿cómo se traduce esto también en el riesgo de que pueda generar lesiones? Como te había mencionado, al estar el cuerpo preparado para una huida fisiológicamente, el tono muscular cambia. Entonces los músculos están más apretados, hay una contractura muscular, los tendones tampoco están respondiendo de la manera correcta, en la velocidad correcta, se cambia el foco de atención, ¿ya? Entonces ocurren las lesiones por diferentes motivos. Algunas veces es porque el cuerpo está predispuesto para eso, es decir, el tono muscular está haciendo que cualquier movimiento mal hecho o en velocidad, etcétera, pueda hacer una lesión muscular, un desgarro. Puede hacer que como estás concentrado en una cosa y no en otras, no veas el entorno y al estar corriendo, al estar haciendo un deporte, no te das cuenta que hay un desnivel y te caes y te lesionas. Y también por la postura, porque si estás con una contractura que no es normal, generalmente se adquieren posturas viciosas. Por ejemplo, el echarse hacia adelante, tener un poquito más curva la columna, agachar la cabeza, y esas cosas hacen que se compriman estructuras. Claro. Por ejemplo, el manguito rotador, si tú estás siempre para adelante así, se empieza a rozar, hasta que finalmente genera bursitis, genera tendinitis o tendinosis, si ya lleva mucho tiempo generándose este roce, y es así como se van generando las lesiones. Claro, y es algo que finalmente uno probablemente no se dé cuenta en el momento, sino que cuando ya tiene algún tipo de consecuencia. Después ya se hace automático. La verdad es que ya es muy difícil que tú le hagas entender a una persona que está con una postura inadecuada, porque sus músculos no son capaces de identificar la postura correcta. Claro. Entonces ahí es donde hay que volver a reentrenar, volver a hacer una terapia física, más la mental. Genera el mal hábito entonces de la postura también, claro, en este caso. Es que ahí el mal hábito sería el estar en un estrés continuo, claro, el no poder salir de ese círculo vicioso. Ahora, ¿qué parte...? No, adelante. Es que además que el estrés crónico produce que aumente el umbral de la percepción del dolor. Entonces, es como un círculo vicioso, porque yo estoy predispuesto a que va a pasar algo doloroso o a sentir algo doloroso, y todo lo que hay alrededor se interpreta más doloroso de lo que es. Entonces se va nutriendo este círculo. Claro, se amplifica la señal de dolor. La interpretación, me parece de verdad muy interesante cómo se configura finalmente el dolor. O sea, efectivamente hay un estímulo físico, pero después también está cómo lo interpreta finalmente la mente. Exactamente. Ahora, ¿en qué partes del cuerpo son las que se pueden ver quizás más afectadas? Uno está acostumbrado a escuchar quizás, uy, amanecí con el cuello tieso, tengo dolor de espalda, y uno habitualmente asocia esto a, claro, puede ser tensional, puede tener algún componente quizás más de salud mental, quizás. ¿Cuáles son las partes del cuerpo entonces que se pueden ver más afectadas? Las partes más clásicas, bueno, tú mismo lo mencionaste, las que están asociadas a la columna, ¿ya? Sobre todo la columna cervical, porque es la que tiene la movilidad de la visión, ¿ya? La que te permite cambiar la dirección de la vista, etcétera, y la postura para leer, etcétera, ¿ya? Pero la columna cervical es uno de los puntos que por sí solo, con el puro estrés, puede generar molestia. Son las tortícolis, las contracturas musculares, puntos gatillos, que son zonas musculares en que están como mucha presión y son puntos dolorosos. También tenemos la cefalea. La cefalea tensional, que es dolor de cabeza, como en cintillo, como sensación de presión, porque los músculos están apretados. Y eso genera dolor. Bruxismo, que es apretar los dientes para dormir. ¿La cefalea, perdón, también calificaría entonces como un dolor muscular en este caso? Hay muchos tipos de cefalea.
Una de ellas es la cefalea mucho en tensional. esta entrevista. Cefalea significa dolor de cabeza y hay que ponerle apellido. Y uno de esos apellidos es la tensional, que es porque los músculos están bajo mucha tensión y generan este dolor reflejo por la presión. Claro, entonces son varios componentes entonces que finalmente decantan en esta... Aquí me surge una duda también. Por ejemplo, estos dolores que se generan, por ejemplo, generalmente en la espalda, en la columna, en la cabeza también, ¿están asociados solo a una mala postura que viene de un estrés crónico o hay algún otro elemento también que puede estar aquí? Esto es una mezcla de cosas. Nosotros somos seres todos únicos, somos todos diferentes. La medicina tiene que ser muy individualizada. Puedes tener alteraciones previas también, alteraciones estructurales o otras patologías que te van a hacer predispuesto a tener más una cosa que la otra. Por ejemplo, si tú tienes artrosis, cuando tengas sometido a estrés, esa contractura muscular va a hacer que te duela las articulaciones. Claro. ¿Ya? Si tú tienes una mala postura crónica porque nunca has hecho ejercicio y estás todo el día en el computador y tu cuerpo se adaptó a la pantalla, al teclado, eso no es que tú lo hayas nacido con eso, sino que la generaste en el tiempo. Y para poder contrarrestarla requiere harto trabajo de volver a enseñar a la musculatura, hacer entrenamiento, etc. Pero siempre hay que pensar en que puede haber una alteración estructural de por medio que esté dando la alerta primero. ¿Cómo que, por ejemplo? Por ejemplo, lo que te dije, o sea, si tienes una artrosis, lo más probable es que si tienes un dolor generalizado de artrosis, es porque también está contribuyendo al estrés. No es que el estrés te dé una artrosis. Claro, va sumando... Sino que como percibes el dolor más aumentado, lo que tú tengas de patología te va a doler más. Claro. ¿Sí? Ahora, también pensando en cómo se puede llegar a abordar esto médicamente y cómo tratarlo finalmente, ¿qué es lo que primero quizás se debería hacer? ¿Abordar el estrés crónico, abordar el dolor muscular o abordarlos quizás de una manera un poco más conjunta? ¿Cómo se aborda también? Mira, la verdad es que es sumamente difícil, ¿ya? Porque claro, cada caso debe ser muy, claro. muy particular, muy específico. Primero que nada tiene que ser súper individualizado. Y lo segundo es que el personal de salud tiene que estar altamente entrenado en este tipo de situación, ¿ya? Porque como te dije, es una interpretación de dolor, ¿ya? Entonces el personal médico tiene que entender este contexto y sobre eso actuar. No puedes minimizar la sensación del paciente, ¿ya? Claro. Entonces tampoco con un puro analgésico se va a solucionar. En ese contexto nosotros tenemos la clínica que es para eso, la clínica de recuperación de lesiones, en la que manejamos todo esto de una manera mucho más integral y más interprofesional, en el que todos los que trabajamos en la clínica trabajamos de manera muy unida y trabajamos sinérgicamente para el paciente. Entonces, trabajamos como en un equipo literalmente para sacar adelante a un paciente que tiene cierta dolencia. Muchas veces tiene, como te digo, que tiene componentes el dolor, tiene más componente emocional, tiene más componente físico, tiene más componente familiar, etc. Entonces, cada componente hay que ir abordándolo como corresponde y tratar de identificar en esta entrevista que se le hace al paciente al principio dónde podría estar el peor problema para también sacarlo adelante. Y como te mencioné, que el estrés aumenta tus dolores, si es que hay dolor físico, hay que controlarlo primero. Claro. Hay que primero controlar el dolor físico, controlar el dolor muscular, para que se vayan como alineando y sacando estos problemas del camino y ahí ver realmente cuál es la causa subyacente. Porque si no vamos a entrar al círculo vicioso que no la vamos a sacar. Y generalmente en la esfera psicológica es la más lenta de manejar. Entonces no partimos por ahí, partimos por el dolor, que es lo más urgente, es lo que el cuerpo interpreta más rápido. Y luego de eso se va haciendo por capitas hasta que lleguemos al problema real. Eso quería abordar también. ¿Cuán desafiante es esto? Porque, claro, tenemos aquí, me atrevería a decir que dos tipos de salud que están jugando. Por una parte la salud muscular y por otra parte también la salud mental. ¿Cómo se aborda aquí? Porque, claro, para la salud muscular, y aquí puedo estar muy equivocado, soy periodista no médico, pero uno puede pensar que quizás con algún analgésico, algún tratamiento quizás más focalizado, no recuerdo... como sí, fisioterapia, la farmacología es una estrategia que siempre tiene que estar presente. Pero por otra parte, la psicología se aborda de manera bien distinta. Claro, tenemos que ir por parte, como te digo. O sea, primero pensar siempre, la farmacología es el fuerte como de la medicina tradicional, ¿no es cierto? En que hay muchos tipos de analgésicos, muchas maneras de controlar el dolor. Hay que buscar la que sea más adecuada para el paciente en su contexto de sus enfermedades, buscar la manera de ayudarlo con la fisioterapia, con la kinesioterapia. Por eso nosotros tenemos hartas estrategias también, no es solamente ejercicio. Tenemos terapias más invasivas, fisioterapia invasiva, en que hay electrólisis percutánea, hay neuromodulación, hay terapia transcraneal, que van a actuar de manera sinérgica con ejercicio físico para poder
generar que los músculos funcionen mejor, la postura se alinee, baje el dolor y la inflamación de las zonas que están afectadas, ayuda farmacológica y también viendo si es que el paciente necesita ayuda psicológica o apoyo psicológico, también hay que abordar esa esfera y te faltó una a ti dentro de tu análisis, que es el entorno familiar, que es súper importante, o el entorno laboral, que también hay que ver en qué se está moviendo el paciente y si es que eso también pudiera estar generando problemas y ahí se complica un poco más también el tema. Claro, son hartos elementos a los que hay que tener atención entonces para abordar esto y claro, si uno siente que quizás, bien brevemente porque ya se nos fue el tiempo, pero aquí tenemos que estar atentos y cuál es la recomendación en caso de que uno crea que puede estar presentando algún síntoma que nos indique esta relación entre estrés crónico y dolor muscular crónico. Yo creo que la invitación es hacer bien, autoanalizarse, entender la situación en la que uno está y no hacerse como ojos ciegos, porque muchas personas lo que hacen es minimizar sus problemas. Y yo creo que parte importante de esto es reconocer que hay un problema, reconocer que algo está fallando, que algo no está bien. Y en eso nosotros podemos ayudar a ver qué es lo que no está bien, ¿ya? El dolor crónico no es normal. Una persona que todo le duele o que una parte del cuerpo le duele, no es normal, no debería estar con dolor, ¿ya? No debería estar percibiendo tanto dolor. Es posible que lo tengas, o sea, si yo tengo una artrosis de rodilla, me va a doler. Pero si yo estoy todo el día percibiendo el dolor y que me duele y estoy sufriendo con ese dolor, eso no está bien. También si estoy todos los días me despierto y tengo dolor de cabeza y duermo con los dientes apretados, he ido al neurólogo, me dice no tengo nada, he ido al traumatólogo y me dice en verdad no tienes nada, no tienes ninguna alteración que requiera ninguna atención especial, no hay que operar esto, pero el paciente sigue con dolor de espalda, que me duele y que mi resonancia está normal o que está todo bien, pero sigue doliéndome, eso no está bien. Algo está pasando ahí que hay que buscarle la causal. Y ahí es donde hay que poner atención. Bien, Daniela Cuadra, directora médica de la Clínica de Recuperación de Lesiones, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Que esté bien. Hasta luego.